El agua a esta hora le roba el sueño. Sé que eso suena imposible. Nos han repetido toda la vida que hay que tomar 8 vasos de agua al día, que mantenerse hidratado es la base de la salud, que el agua es la medicina más barata y accesible que existe. Y usted, siendo una persona responsable con su cuerpo, ha seguido ese consejo al pie de la letra. Mide el agua que bebe, se asegura de completar su cuota diaria. Quizás incluso tiene una aplicación en el móvil que le avisa cuando lleva pocas horas y le falta líquido por tomar. Y aún así, a la 1 de la madrugada se levanta. A las 3, otra vez. A las 5, una vez más. Y cuando suena el despertador, siente que no ha dormido en absoluto. Está agotado antes de empezar el día. Ese ciclo lleva meses, quizás años, y nadie le ha dado una respuesta que tenga verdadero sentido. Lo que voy a explicarle hoy no es la historia de siempre. No le voy a decir que es culpa de la próstata, que hay que aguantarse porque es la edad, ni que la solución es una pastilla. Le voy a mostrar un mecanismo fisiológico muy concreto, muy preciso, que conecta directamente el momento exacto en que usted bebe agua con la cantidad de veces que su cuerpo le despierta por la noche. Y cuando lo entienda, va a ver con total claridad por qué ninguno de los consejos que ha recibido hasta ahora ha resuelto el problema de raíz. Hay una ventana horaria específica de aproximadamente 4 horas en la que si usted bebe cualquier líquido, ya sea agua, infusión, zumo o caldo, su cuerpo simplemente no tiene otra opción que despertarle para vaciarse. Da igual si su próstata está perfectamente sana o si ya le da problemas. En esa franja, la fisiología manda, y ahí es exactamente donde la mayoría de los hombres cometen el error sin saberlo. Y hay un segundo factor, que voy a revelar más adelante, relacionado con una bebida específica que millones de hombres toman cada noche convencidos de que les ayuda a relajarse y prepararse para dormir. Esa bebida está empeorando las levantadas nocturnas de manera significativa. Espere a que lleguemos a esa parte, porque lo que voy a decirle va a cambiar ese hábito para siempre. Para entender por qué todo esto ocurre, necesito llevarle un momento al interior de su cuerpo mientras duerme, o mejor dicho, mientras intenta dormir. El cuerpo humano tiene una hormona llamada vasopresina, también conocida como hormona antidiurética o ADH por sus siglas en inglés. Esta hormona cumple una función extraordinariamente precisa. Le indica a los riñones que reduzcan la producción de orina durante las horas nocturnas, justamente para que usted pueda dormir sin interrupciones. En condiciones normales, cuando el sol cae y el cuerpo empieza a prepararse para el descanso, los niveles de vasopresina suben de manera progresiva, los riñones ralentizan su actividad, la vejiga se llena mucho más despacio y usted puede dormir 6, 7 u 8 horas sin levantarse. Ese es el diseño natural del cuerpo humano. Ese es el estado que debería ser su realidad cada noche. Pero ese sistema tiene un límite muy claro, y ese límite se supera exactamente cuando usted llena el vaso de agua a las 9 de la noche. Cuando introduce un volumen significativo de líquido en las últimas 4 horas antes de acostarse, los riñones no pueden ignorarlo. La vasopresina puede reducir la velocidad de filtrado, pero no puede detenerlo completamente cuando hay un exceso de volumen en circulación. El resultado es que la vejiga empieza a llenarse a una velocidad que supera lo que el cuerpo puede retener hasta la mañana. Y si existe hiperplasia prostática benigna, esa próstata aumentada que afecta a más del 70% de los hombres a partir de los 50 años, la situación se complica de manera exponencial. Piense en la próstata como un anillo de tejido que rodea la uretra. Cuando ese anillo crece, comprime el conducto por donde pasa la orina, como si apretara una manguera por el centro. Esto genera dos problemas simultáneos. La presión necesaria para iniciar la micción aumenta y la sensación de urgencia aparece cuando la vejiga todavía está lejos de llena. El sistema nervioso, tras años de esfuerzo y tensión, se vuelve hipersensible y manda la señal de alarma mucho antes de lo que debería. No es que la vejiga esté llena, es que el cuerpo ya no confía en que puede esperar. Ahora súmele a eso los riñones trabajando a mayor velocidad por el líquido de la noche, y el resultado son interrupciones del sueño cada hora y media o cada 2 horas. Matemáticamente no hay otra salida. Y lo más doloroso de esta situación, lo que yo veo semana tras semana en mi consulta, no es el problema físico en sí mismo, es el precio que paga la vida entera. El hombre que lleva meses sin dormir más de 2 horas seguidas y ya no recuerda lo que era despertarse descansado. El que ha dejado de hacer viajes largos porque tiene pánico a los vuelos o a los trayectos en coche sin paradas frecuentes. El que ya no comparte cama con su pareja porque se levanta tantas veces que termina despertándola también, y la incomodidad de esa situación empieza a erosionar la intimidad de la relación.
el que llega al mediodía completamente agotado, irritable, sin capacidad de concentración y no sabe muy bien por qué su calidad de vida ha caído tanto en los últimos años. Y lo más frustrante, lo más cruel del asunto, es que muchos de estos hombres están bebiendo más agua de la que necesitan, pensando que eso va a mejorar las cosas, que hidratarse más resolverá el problema, y sin saberlo están amplificando exactamente la situación que quieren corregir. Porque la solución no está en la cantidad, está en el momento, y esa diferencia lo cambia todo. Mi nombre es Alejandro Vargas, soy médico con más de 25 años dedicados a la medicina funcional y la salud masculina. Formé parte del grupo de investigación en fitoterapia y medicina integrativa de una de las universidades más reconocidas en este campo en España, y he tenido el privilegio de colaborar durante años con especialistas en urología funcional que trabajan en la intersección entre la medicina convencional y los enfoques naturales con respaldo científico sólido. Pero la verdad es que lo que voy a explicarle hoy no lo encontré únicamente en los libros de texto ni en los artículos académicos, aunque esos me dieron el marco para entenderlo. Lo vi por primera vez con claridad gracias a un paciente, un hombre cuya historia cambió la manera en que yo abordaba la nocturia en mi práctica clínica. Le voy a contar esa historia en detalle dentro de unos minutos, porque creo que muchos de ustedes se van a reconocer en ella. Lo que sí quiero decirle antes de entrar al protocolo es esto. Durante años, cuando llegaba a mi consulta un hombre con levantadas nocturnas frecuentes, el proceso era predecible: análisis de PSA, ecografía prostática, derivación al urólogo. El protocolo estándar. Y ese protocolo es correcto, es necesario, descartarlo sería irresponsable. Pero empecé a notar que la mayoría de mis pacientes volvían del urólogo con un diagnóstico de hiperplasia benigna, con un alfa-bloqueante recetado, los síntomas mejoraban algo y nadie había preguntado ni una sola vez qué bebían, a qué hora lo bebían, qué cenaban o cómo era su rutina de las últimas horas antes de dormir. Había una pieza completamente ausente del rompecabezas, y esa pieza era la que marcaba la diferencia. He revisado más de 200 estudios sobre nocturia, hidratación circadiana y fisiología renal nocturna. He aplicado el protocolo que voy a describirle con cientos de pacientes, y los resultados son consistentes, replicables y explicables desde la fisiología. Eso es lo que diferencia un protocolo funcional de un simple consejo de bienestar. Hay un mecanismo detrás, y ese mecanismo funciona porque respeta exactamente cómo está diseñado su cuerpo. El principio central de todo lo que voy a enseñarle tiene un nombre: hidratación circadiana. Es la práctica de alinear el momento en que usted bebe agua con el ritmo natural de su organismo, en lugar de ir en contra de él. Y la regla más importante, la que por sí sola puede transformar su calidad de sueño en 2 o 3 semanas, es esta: la ingesta de líquidos debe cortarse entre 3 y 4 horas antes de acostarse. No 2 horas, no hora y media, como muchos sugieren, 3 a 4 horas completas. Si usted se acuesta habitualmente a las 11 de la noche, el último vaso significativo de agua debería tomarse antes de las 7:30 de la tarde, idealmente antes de las 7. Ahora bien, la pregunta que surge de manera inmediata en casi todos mis pacientes es la misma: ¿y si me deshidrato? Es una preocupación completamente válida, y la respuesta es que no ocurrirá si aplica correctamente la segunda parte del protocolo, que se llama carga frontal de hidratación. El cuerpo humano no necesita que usted beba agua de manera uniforme durante todo el día. Lo que necesita es estar hidratado. Esa es una distinción enorme. Lo que tenemos que hacer es concentrar la mayor parte de la ingesta de líquidos en las primeras horas del día, cuando el organismo puede procesarlos con total eficiencia y eliminar el exceso sin interferir en absoluto con el sueño. El protocolo tiene 3 momentos clave. El primero es al despertar, antes de desayunar, antes del café, antes de tocar el teléfono. 2 vasos de agua templada, aproximadamente 400 mililitros. Este es el momento del día en que los riñones están más receptivos. El cuerpo lleva 7 u 8 horas sin hidratarse y esa agua se aprovecha casi completamente para funciones celulares básicas. No genera orina inmediata porque hay un déficit real que cubrir. El segundo momento clave es la franja entre las 10 de la mañana y las 2 del mediodía. Aquí debe ir la mayor parte de su hidratación diaria. Si su objetivo es 1,5 litros de agua al día, aproximadamente 1 litro debería tomarse en esta ventana. Es el periodo donde la vasopresina está en sus niveles
más bajos del día, los riñones funcionan a pleno rendimiento y cualquier exceso de volumen se elimina con facilidad sin que eso afecte a ninguna función crítica. El tercer momento es entre las 4 y las 6 de la tarde, un vaso, máximo 2, y a partir de ahí la ingesta de líquidos va reduciéndose progresivamente hasta el corte de las 3 o 4 horas previas a dormir. No es un corte brusco, es una reducción gradual, como bajar el volumen de la música antes de dormir, no apagarlo de golpe. Tengo que contarle aquí lo que le pasó a Roberto, el paciente que cambió mi enfoque. Roberto tenía 62 años, era maestro jubilado, un hombre enormemente meticuloso con su salud. Medía literalmente el agua que bebía, tenía una aplicación de seguimiento en el móvil y se aseguraba, sin excepción, de completar sus 2 litros diarios. El problema era que llegaba al mediodía con apenas 800 mililitros tomados, porque las mañanas eran ajetreadas y el agua pasaba a segundo plano. Entonces se pasaba la tarde y la noche recuperando el tiempo perdido. A las 9 de la noche, la aplicación le avisaba que le faltaban 500 mililitros para el objetivo del día. Y Roberto, como el hombre responsable que era, llenaba un gran vaso y lo bebía. Y se levantaba 4 veces por noche. 4 veces. Llevaba así 16 meses. Cuando le expliqué el concepto de hidratación circadiana, me miró con esa mezcla de incredulidad y esperanza que reconozco perfectamente después de tantos años. Me dijo: ¿me está diciendo que el problema es que soy demasiado responsable con el agua? Le respondí que no exactamente. El problema era que era muy responsable, pero en el momento equivocado. Reorganizamos su protocolo. En la primera semana bajó de 4 levantadas a 2. En la tercera semana, 1. A las 6 semanas me llamó para decirme que había dormido toda la noche durante 5 días seguidos. Su voz tenía una alegría que pocas cosas me producen en este trabajo. Hay un componente adicional que complementa el protocolo de horarios y que muchos pacientes subestiman: la calidad mineral del agua. El agua filtrada o destilada, bebida sin minerales adicionales, se retiene de manera menos eficiente a nivel celular que el agua con electrolitos presentes. El organismo necesita sodio, potasio y magnesio para anclar el agua dentro de las células. Cuando hay déficit de estos minerales, una parte significativa del agua ingerida pasa directamente al circuito renal y se convierte en orina con mucha más rapidez de lo que usted esperaría. Una estrategia que aplico de manera sistemática con mis pacientes. Una pequeña pizca de sal marina sin refinar en el primer vaso de agua de la mañana. 1/4 de cucharadita, no más. Con el zumo de medio limón si es posible. Esta combinación activa la retención celular de agua desde el inicio del día, mejora la absorción intestinal y reduce la carga renal innecesaria durante las primeras horas. Es un gesto pequeño con un impacto desproporcionado sobre el volumen total de orina producida. Precisamente para ayudar a mis pacientes a mantener todo este protocolo con la constancia que requiere, una de las herramientas que les recomiendo es la aplicación Tomato App. Les dejo el enlace en el comentario fijado debajo de este vídeo. La uso con mis pacientes para registrar los horarios de hidratación, hacer seguimiento de los síntomas nocturnos semana a semana y ajustar el protocolo según cómo va evolucionando cada caso. En medicina funcional, el seguimiento riguroso es tan determinante como el protocolo en sí mismo, y tener esa información organizada en el móvil mejora enormemente la adherencia y los resultados. Continuando con el protocolo, hay un factor adicional que la mayoría de los hombres no considera y que puede estar multiplicando sus levantadas nocturnas, aunque ya hayan corregido el horario del agua pura. Me refiero al contenido acuoso de los alimentos. La sandía, el melón, las uvas, los pepinos, los caldos de verdura, las sopas, todos estos alimentos, consumidos en la cena o después de las 7 de la tarde, representan un volumen líquido que el cuerpo tiene que procesar igualmente durante la noche. Un plato generoso de sandía equivale a casi 200 mililitros de agua adicional. 2 tazas de sopa de verduras, otros 300. Si usted ya respeta el corte de líquidos, pero luego cena melón y sopa, ha introducido casi medio litro de volumen en las horas que el cuerpo necesita en modo de retención. La regla de los líquidos, por tanto, se extiende también a los alimentos. Las cenas deben ser ligeras, con bajo contenido acuoso y terminadas idealmente 2 horas antes de acostarse. Sé que todo esto suena muy coherente cuando lo explico así, pero usted tiene todo el derecho a preguntarse si hay investigación científica que lo respalde. Y la respuesta es que sí, y es bastante sólida.
Un estudio publicado en el European Journal of Urology hizo seguimiento a 487 hombres mayores de 50 años con diagnóstico de nocturia. La mitad recibió instrucción detallada sobre restricción de líquidos en las últimas 4 horas antes de dormir y redistribución horaria de la ingesta. La otra mitad continuó con el tratamiento estándar sin ninguna modificación de hábitos. Al cabo de 12 semanas, el grupo con restricción horaria reportó una reducción del 53% en el número de episodios nocturnos. El grupo control, un 31%, atribuible principalmente al efecto placebo y a la mayor atención recibida. La diferencia fue estadísticamente significativa. Y lo más relevante para quienes se preocupan por la deshidratación, los análisis de osmolaridad urinaria matutina, el indicador más preciso del estado de hidratación, fueron completamente normales en el grupo con restricción. Dormir sin interrupciones y estar bien hidratado son metas totalmente compatibles cuando el protocolo es el correcto. En el campo de la fitoterapia y la medicina integrativa, que es donde he dedicado gran parte de mi formación e investigación, existen plantas con evidencia clínica bien documentada que actúan sobre los mecanismos prostáticos que amplifican la nocturia. La Serenoa repens, conocida como Show palmetto, ha demostrado en múltiples ensayos clínicos reducir el tono del músculo liso prostático, lo que disminuye la resistencia al vaciado vesical y atenúa la urgencia miccional. El Pygeum africanum actúa sobre la inflamación del tejido prostático y mejora la elasticidad de la pared de la vejiga. El epilobio, una planta muy utilizada en la fitoterapia europea, muestra propiedades antiproliferativas sobre el tejido prostático en estudios preliminares. Cuando se combinan estos enfoques fitoterapéuticos con el protocolo de hidratación circadiana, los resultados son sinérgicos. Uno actúa sobre la estructura del tejido, el otro sobre la función del sistema. Juntos, el impacto es considerablemente mayor que cualquiera de los dos por separado. Y aquí es donde quiero hablarle de Manuel, porque su historia tiene una dimensión diferente a la de Roberto, y creo que resuena con muchos hombres que nunca hablarían de esto en voz alta. Manuel tenía 55 años, era carpintero, un hombre de constitución fuerte, físicamente activo, sin exceso de peso, sin antecedentes prostáticos preocupantes, pero se levantaba 3 veces por noche, de manera sistemática, desde hacía más de un año. Cuando le pregunté sobre sus hábitos de las últimas horas del día, me dijo algo que escucho con muchísima frecuencia. Tomo 2 tazas de manzanilla antes de acostarme. Me relaja y me ayuda a dormir. Esa lógica es completamente comprensible. La manzanilla tiene propiedades ansiolíticas y relajantes musculares bien documentadas. No hay nada malo en esa elección, salvo que 2 tazas de infusión representan 400 mililitros de líquido que Manuel estaba tomando exactamente a las 10 de la noche, justo en el centro de la ventana horaria que el cuerpo no puede gestionar sin producir orina en abundancia. Esa era la bebida que había mencionado al principio del vídeo, la que millones de hombres toman cada noche pensando que les ayuda a dormir. Infusiones, vasos de leche, tés relajantes. El problema no es lo que son, es cuándo se toman. En el caso de Manuel, el ajuste fue sencillo: cambiar la manzanilla a las 6 de la tarde y sustituir el ritual nocturno por un baño templado de 15 minutos que tiene un efecto parasimpático igual de potente sin añadir ni 1 mililitro de líquido al sistema. 4 semanas después, Manuel ya no se levantaba por la noche, pero lo que me dijo en la siguiente consulta fue lo que se me quedó grabado. Doctor Vargas, mi mujer y yo volvemos a dormir en la misma cama. Llevaban casi un año durmiendo en habitaciones separadas porque él la despertaba cada vez que se levantaba, y esa separación nocturna había empezado a crear una distancia que ninguno de los dos sabía muy bien cómo nombrar. Esa frase me confirmó que lo que estamos tratando aquí va mucho más allá de la frecuencia miccional. La objeción más frecuente que recibo cuando un paciente empieza este protocolo es esta: en las primeras noches me despierto con mucha sed. Y eso ocurre, es completamente normal. Existe un periodo de adaptación que suele durar entre 10 y 14 días, en el que el cuerpo busca el patrón que había establecido durante meses o años. Esa sed nocturna, en la gran mayoría de los casos, no es real, es condicionada. El organismo no está deshidratado si la carga frontal se ha hecho correctamente durante el día. Solo está buscando el estímulo habitual. Si la sensación es muy intensa, un sorbo pequeño, 50 ml
mililitros como máximo, es suficiente para calmar el reflejo sin sobrecargar la vejiga, y en 2 semanas esa sensación desaparece. Hay un cuarto factor que me parece imprescindible mencionar porque es el que más frecuentemente se pasa por alto, incluso entre los profesionales que ya conocen el protocolo básico. Se trata del sodio en la cena. Los alimentos procesados, los embutidos, los quesos curados, las conservas, las salsas comerciales, tienen un contenido en sodio extraordinariamente alto, y cuando ese exceso de sodio llega al riñón durante la noche, se produce un fenómeno llamado natriuresis nocturna. El riñón intenta eliminar el sodio sobrante, y para hacerlo necesita agua, así que produce orina aunque no haya un volumen de líquido elevado en circulación. El resultado es exactamente igual que haber bebido demasiado tarde: producción de orina en horas en las que el cuerpo debería estar en modo de retención total. Una cena preparada en casa, con ingredientes frescos y sin sal añadida en exceso, puede tener el mismo impacto positivo sobre las levantadas nocturnas que el propio corte de líquidos. Son 2 caras de la misma moneda. Antes de cerrar el vídeo, quiero dejarle 3 herramientas concretas que puede poner en marcha a partir de esta noche o mañana a primera hora, sin necesitar nada especial ni hacer cambios radicales. La primera es el ritual de hidratación matutina. Mañana, cuando abra los ojos, antes de mirar el teléfono, antes de preparar el café, vaya a la cocina y beba 2 vasos de agua templada, no fría. El agua fría provoca una ligera contracción en el tracto digestivo, que enlentece la absorción. El agua templada se absorbe con más rapidez y activa de manera suave el movimiento intestinal, lo que también contribuye al bienestar digestivo general. Añada una pizca de sal marina sin refinar y el zumo de medio limón. Esos 5 minutos cada mañana son, en mi experiencia con cientos de pacientes, uno de los hábitos con mayor impacto sobre la salud urinaria masculina. El citrato de potasio del limón tiene además propiedades de alcalinización urinaria que reducen la irritación de la vejiga, especialmente en hombres con próstata sensible. La segunda herramienta es la cena sin peso urinario. Esta noche, organice su cena en torno a proteína magra, pollo o pescado blanco a la plancha, verduras cocidas bien escurridas como judías verdes, brócoli o calabacín, y si desea carbohidrato, una pequeña porción de arroz blanco o patata cocida. Evite las ensaladas abundantes en la cena, los tomates crudos, los caldos, las frutas de alto contenido acuoso y cualquier alimento procesado con alto contenido en sodio. No se trata de privarse, se trata de elegir de manera inteligente en las horas en las que el cuerpo está preparándose para descansar. La tercera herramienta es algo que puede hacer literalmente tumbado en la cama antes de dormir: los ejercicios de suelo pélvico masculino. Sé que en el imaginario popular esto se asocia más con la recuperación posparto, pero es un error enorme ignorar esta musculatura en el hombre. El músculo puborectal y el esfínter uretral externo son perfectamente entrenables y un suelo pélvico fuerte se traduce directamente en mayor capacidad de retener la orina ante señales de urgencia, mejor control del chorro miccional y menos levantadas nocturnas. El ejercicio es muy simple. Contraiga el músculo que usaría para detener el flujo de orina a mitad de la micción, no el abdomen, no los glúteos, sino ese músculo específico. Mantenga la contracción durante 10 segundos, relaje otros 10. 10 repeticiones, 2 veces al día, preferiblemente por la mañana y justo antes de dormir. Los primeros cambios se notan en 3 o 4 semanas. A los 2 meses, la diferencia en control y capacidad de retención es notable y medible. Y un consejo para su próxima visita con el médico: si está tomando diuréticos por la tensión arterial o por alguna condición cardiovascular, pregunte expresamente si sería posible tomar esa medicación por la mañana, en lugar de por la tarde o la noche. Los diuréticos tomados después de las 2 de la tarde aumentan de manera sustancial la producción de orina en las horas nocturnas. Es un ajuste de horario sencillo, sin cambio de dosis ni de medicación, que en muchos casos transforma completamente la nocturia. La mayoría de los pacientes no lo saben, porque nunca se lo han preguntado a su médico, y el médico tampoco lo ha mencionado. Esa pregunta específica puede abrir una conversación muy útil. ¿Recuerda a Roberto, el maestro jubilado que medía su agua con tanta meticulosidad? La última vez que hablé con él, meses después de haber empezado el protocolo, me dijo una frase que resume perfectamente todo lo que hemos visto hoy. Me dijo: «Doctor Vargas, no cambié cuánto bebo, solo cambié cuándo bebo». Y eso cambió absolutamente todo. Esa es, en esencia, la filosofía de la medicina funcional que llevo 25
25 años aplicando. No siempre se trata de añadir o de eliminar. A veces se trata únicamente de sincronizar. El cuerpo humano es un sistema de una precisión extraordinaria, diseñado para funcionar en armonía con el tiempo, con la luz, con los ritmos del día. Cuando respetamos esos ritmos en lugar de ignorarlos, el organismo responde de una manera que parece casi milagrosa, aunque en realidad es simplemente fisiología bien comprendida y bien aplicada. Si ha llegado hasta aquí, le agradezco de corazón el tiempo y la atención. Significa que se toma en serio su salud, que no está dispuesto a aceptar que levantarse 4 veces por noche sea el precio inevitable de la edad. No lo es. Tiene el mecanismo explicado, tiene el protocolo, tiene las herramientas. Lo único que falta es que empiece esta noche. Si este tipo de contenido le resulta útil, le invito a suscribirse al canal. Cada semana comparto nuevas investigaciones y protocolos de medicina funcional para la salud masculina, siempre con el mismo nivel de rigor y de cercanía que he intentado traer en este vídeo. Y si quiere hacer un seguimiento real de su protocolo de hidratación y de sus síntomas nocturnos semana a semana, encontrará el enlace a la aplicación que recomiendo a mis pacientes en el comentario fijado debajo de este vídeo. Es la herramienta que marca la diferencia cuando se trata de mantener la constancia en el tiempo. Buenas noches, y esta vez de verdad.